que donde come uno, comen dos y comen tres. Así que a compartir la comida. Así que bien. Entonces, bien, vamos a pasar a la palabra del Señor y eh, vamos a seguir hablando un poco sobre la gracia del Señor. Pues pretendo hacer una serie de esto, pero antes que nada y antes de orar, me gustaría, si alguien me pudiera decir qué se le grabó del estudio pasado. Yo sé que estoy pidiendo una semana atrás, pero creo que si algo se quedó, pues algo deben de, si algo retuvieron, pues algo deben de decirme para poder pasar a lo que tenemos hoy. Creo que hablamos de aquella gracia que era una gracia que formaba parte de la manifestación de la gracia de Dios y esta era la gracia común. Entonces, ¿en qué consistía esta gracia común? Porque si no sabemos, o sea, si no nos recordamos de qué era la gracia común, entonces nos va a ser un poco difícil acordarnos de la gracia que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿quién me saca el micrófono y me dice rapidito de qué hablamos el miércoles pasado? La gracia común. Lo pudiéramos resumir. Pero la gracia común puede ser que el sol sale para todo, la lluvia sale para todo. Eso es una gracia común, ¿o no? Amén, ¿No? amén, mi hermana. Eso, Usted estaba aquí, mi hermana. Usted estaba en el estudio, ¿eh? sí, eso creo, eso creo. Mira, por ejemplo, hoy llovió. Hoy fue un día que hubo mucha lluvia. A mí no me convenía mucho que estuviera lloviendo porque perdí el día, ¿verdad? Pero sé que en algunos otros lugares hay sequía y bueno, y de modo de que si Dios no la dio, no es porque me convendría a mí solo, sino que es porque para otros también es la lluvia y la gracia del Señor. Así que claro que sí, mi hermana. Esa es la gracia común, donde el sol sale para todos y el Señor bendice, ¿verdad? Sostiene y mantiene a las personas como Él entiende y quiere, porque no solamente es para nosotros y somos egoístas, sino que también para otros es nuestro Dios, aunque aquellas personas que reciben no crean plenamente o lo que nosotros entendemos que plenamente es creer en nuestro Dios, pero también el Señor da. El Señor de hecho, hace crecer la hierba de mi vecino, que todos los domingos a las 8 de la mañana se levanta a picarla. Y eso me ayudó porque ahí me voy para la iglesia. Pero esa es la hierba que crece en el patio de él y en mi patio también. O sea, entonces tenemos que conformarnos porque eso es gracia común. Y bien, entonces, oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque, Señor, cuando llegan estos días, estos momentos, Señor, donde podemos congregarnos, Señor, así de este modo, digitalmente, Señor, me doy cuenta de que tú estás en el asunto, de que tú nos permites, Señor, tener esta libertad, Señor, para poder seguir buscando de ti, Señor. Así que en esta hora, Señor, te pedimos que nos asistas para que nosotros podamos seguir, Señor, adorándote, pero de esta manera, ahora atesorando lo que tú traes para cada uno de nosotros por medio de lo que tú hablas por medio de tu Espíritu, Señor. Así que pretendemos seguir conociéndote, conociendo de tu gracia, conociendo de tu amor, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por eso. Y gracias por tu gracia, Señor, por alcanzarnos, por bendecirnos y por amarnos, Señor. Así que, Señor, me quita todo estorbo, todo adormecimiento, Señor, cualquier cosa que no nos deje, Señor, escuchar tu palabra, papá. Así que en el nombre de Jesús, recibimos, papá. Amén. Así que bien, entonces dijimos que en el estudio pasado hablamos de la gracia común, pero terminamos el estudio hablando de una gracia que, como todas las gracias, son gracias especiales, y era la gracia especial, o bien, también conocida como la gracia salvadora. ¿Qué pretendo hacer con esto? Fíjate que vengo cortico. Si ustedes se quieren ir, fíjense cuál es la condición. Si ustedes se quieren ir temprano hoy, usted, cuando yo saque el micrófono, usted tiene que hablar rápido lo que va a ser su testimonio y pasamos al próximo punto. Eso sí les gusta. Yo sé que ahí sí van a sacar el micrófono. Mira, pastor, yo quiero papá y ya, y nos vamos. Pero bien, lo que pretendo hacer es tocar un punto y cada punto va a tener una especie de testimonio, ¿no? Y ese testimonio es muy particular. Yo no puedo hablar por usted porque yo le puedo decir lo que Dios hace por medio de su palabra y de su espíritu,
Pero ya usted, si Dios hizo algo en usted, pues entonces podría compartirnos y contarlo. ¿Por qué? Porque eso que usted cuenta se queda en las redes sociales y el que ve puede decir, wow, me siento identificado. Estaba hablando con una persona y me decía, wow, ahora entiendo porque sé que no fui la única persona que pasó por lo que estoy pasando, sino que ahora cuando escuché el testimonio X, entonces me doy cuenta de que soy bendecido y que tengo el soporte de parte de Dios. Y así, bueno, lo superé. Entonces, bien, la salvación es por gracia, ¿verdad? Y sin gracia no hay salvación. Por eso hoy vamos a hablar de esta gracia especial que salva. ¿De qué nos salva? Ah, obviamente nos salva de el infierno. Claro que sí. Le dije en el estudio pasado que todos íbamos en una línea recta y directa en camino a la perdición, pero viene Dios e interviene por medio de su gracia y automáticamente nos salva, nos abre los ojos, nos traslada de la oscuridad, ¿verdad?, a su luz admirable. Entonces, a Él le place salvarte del infierno, pero también de ti, o sea, de mí, porque más peligroso que el diablo soy yo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, y por eso su gracia especial también, como vimos la otra vez, nos deja que no nos deja, o de cierta manera nos limita a poder pecar inclusive contra él, por el bien de nosotros, porque él lo sabe todo, aunque lo hacemos, ¿verdad? Pero su gracia y su amor nos cubre, y nos limita a ese pecado. ¿Por qué? Porque estamos, porque, o bueno, obviamente porque lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, reconocemos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces, en ese momento, aunque metamos la pata, entonces al reconocer, su gracia nos cubre y somos perdonados. Si nosotros vamos a Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por ahí el hermano Ismael hizo un videito que también estuvo muy bueno, lo explicó, lo subimos a Facebook, se los recomiendo que lo vean, y también lo subimos al canal de YouTube, el cual está alineado con esto que nosotros creemos en nuestra iglesia local y la mayoría de las iglesias reformadas, ¿verdad? Y conservadoras. Pues entonces, bien, vamos a ver entonces algún ejemplo, o vamos a ver dos ejemplos de esta gracia, y entonces cuando terminemos estos dos ejemplos, este ejercicio lo hicimos ya varias veces ya. Entonces, alguien, si se puede identificar con esto, nos pudiera comentar de si hay algo que usted pasó o le ocurrió o le está ocurriendo con respecto a lo que vamos a hablar. Si vamos a Génesis 6:8 y también a Lucas 23, 42, 43, hablando de aquella gracia que salva, dice, pero Noé halló gracia ante de los ojos del Señor. Y todos conocemos la historia de Noé, en el cual las personas se burlaban porque Dios le había mandado hacer un arca, y este arca estaba, querían hacerlo en el medio del desierto. Y yo entiendo a la gente que se burlaba de Noé, porque imagínense, si hoy en medio de Miami Garden, hoy el Señor nos dijera, haz un barco grande que va a venir la inundación, y el vecino que me corta la hierba me pone un barco en el patio de ese tamaño, pues yo soy el primero que digo, oye vecino, no, la cosa no está bien, ¿verdad? Cuánto más la magnitud que tenía el barco que tenía que hacer Noé. Sin embargo, haya gracia delante del Señor, primero porque Dios ve su corazón y sabe que es un hombre obediente. Y por eso el Señor decide en su soberanía, por su voluntad, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta, pues escoger a Noé y decir, pues por medio de usted, entonces yo, Yahweh, Jehová, voy a salvar a la humanidad. Por medio de todas las personas que entraron ahí, al arca, a los animales, qué sé yo. Pero bueno, eso es gracia de Dios, habiendo tenido un plan que por medio de Noé iba a salvar a la humanidad. Y también el pacto noético, en el cual Dios promete que no iba a
que la humanidad no iba a morir más por agua. De hecho, hoy estuve, hoy me fui allá arriba con la inundación que había. Y yo dije, Señor, pues aquí tienes que cumplir tus promesas porque el agua me llegaba por aquí, por las puertas. Yo dije, no, esto se va a quedar aquí. Pero dije, Señor, por favor, sácame de esta inundación porque literalmente hoy Miami ya estaba bajo agua. Entonces, pero el Señor promete y dice, no por agua, ¿verdad? Y eso fue por medio de su gracia. La pregunta es si, viendo el caso de Noé, si en su caso hubo algo que el Señor, en medio de algo o de alguien, por medio de la burla quizás, o por medio, no sé, de algún encuentro que tuvo contigo, te habló así, o lo obedeciste así, o no lo obedeciste así, o fuiste o no fuiste como Noé, o sencillamente aspiras a ser como él, para poder entonces hallar que la gracia de Dios está ahí, la sabemos, pero para ser un hombre obediente y reconocido por Dios, pues entonces obviamente vimos en el estudio pasado que hay que hacer, no solamente hay que creer, sino hacer, ¿verdad? Entonces, bien, viendo el caso de Noé, vamos a Lucas 23, 42, 43, que está aquí también. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es un caso muy típico de la gracia de Dios, en el cual a mí mucho que me chocó, ¿no? Pero también que me impactó porque yo era de los que cuando estaba descarriado, yo siempre supe del Señor desde niño, cuando iba a la iglesia, fueron los mejores tiempos, se los he contado, que tuve en mi vida. Pero con el tiempo, cuando yo me separé del Señor, yo siempre supe. Es más, yo creo que abusé de la gracia, porque yo decía, Señor, y aún en mis, ¿sabe? Muertos en mis delitos y pecados, yo decía, yo sé que antes de yo morirme yo me voy a convertir. Lo que pasa es que no quería dejar lo que estaba haciendo, como todo ser humano cuando está perdido, no quiere dejar de tomar, no quiere dejar de guarachar, no quiere dejar, y está perdido, obviamente. Eh, pero el Señor en su gracia creo que me dio la oportunidad, y como a él, de hecho, muchas historias de personas que el Señor ha perdonado. Es más, y por eso un consejo también que le doy, usted nunca, jamás pierda la oportunidad o insista y persista en hablarle a aquellas personas que aparentemente no creen o que no quieren creer. Pero ahora, no se moleste y no se ponga brava cuando no creen o cuando no quieren creer, porque evidentemente Dios es el que sabe cuándo o por qué o si no se va a convertir. Pero en realidad, ¿por qué le digo esto? Porque en mi caso mío personal, yo he hablado con muchas personas que le he tratado de predicar y meterle la Biblia en la cabeza. Y es más, después nos damos cuenta y hasta, bueno, muchas veces por inmadureces y anteriormente, hace muchos años atrás, nos peleábamos y después me daba cuenta de que el Señor lo perdonaba porque se arrepentía de corazón, o por ejemplo, aquellas personas que van a la iglesia y vienen, van y se van y vienen, y tú dices, no, pero no está convertido, no, y van y miran y van, y tú dices, no, porque eran de nosotros, pero era necesario que salieran porque no eran de nosotros, porque, y estaban con nosotros. En realidad, eso solamente lo sabe Dios. De nosotros es predicarle, pero no nos podemos molestar porque al final Dios es el que hace la obra. Y si la persona mira hacia atrás, entonces uno queda mal delante de la persona y delante de Dios. Entonces, por eso es mejor con amor y con gracia poder hablarle a la persona y decirle, bueno, quizás tú pienses, quizás ese sea este delincuente de la cruz, ¿no? O uno nunca sabe, puede ser que esa sea la situación de uno, porque aquel que se crea que está firme, ten cuidado y no caiga, porque ¿cuántas veces no ha pasado por la mente de nosotros tirar la toalla y decir, ya se acabó, este es el último domingo que voy a la iglesia? Es más, y voy a la iglesia porque tengo que ir, porque mi hija me está viendo, mi hijo, o quizás mi esposa, pero no tengo ninguna gana de ir a ningún lugar y me cansé. A todos, quizás, yo estoy seguro que a muchos nos puede haber pasado por la mente eso, ¿no? Siendo sincero, digo yo, siendo sincero y sabiendo que somos humanos, me doy cuenta de que muchas veces cuando no sentimos a Dios, tenemos largas conversaciones con Dios, las conversaciones que quizás no tenemos con alguien, las dudas que muchas veces entran en nuestro corazón y decir, bueno, Señor, pero si en realidad esto está pasando, ¿por qué? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Mira el vecino lo bien que está, me corta la hierba por la mañana y por lo menos no le cae una piedra a la suegra de él.
¿Y por qué entonces tengo que esperar a que la suegra mía venga y me visite todos los días? Esto no está bien, esta prueba no tiene que ser para mí, sino para él. Pero en realidad lo que está buscando Dios es que impartamos su gracia, ¿verdad? Y que ministremos su amor y que no nos molestemos, porque en realidad nosotros no convertimos a nadie. Y eso tenemos que tener claro. Nosotros ponemos la semilla, pero Dios y el Espíritu Santo es el que hace la obra. E inclusive, está bien, va a la iglesia, pero ¿cuántas veces vemos que va a la iglesia y no va más? Y podemos decir que la persona no está convertida o sí está convertida o podemos juzgar por los frutos. Claro, teológicamente pueden haber muchas evidencias de que la persona puede ser convertida o no, pero en realidad de nosotros no es ni criticar, ni juzgar, ni mandar a nadie para el infierno, sino decirle, Señor, espero que se arrepienta. Fíjate que una de las cosas de esta es el tema de esto mismo, de mandar a las personas al infierno. Muchas veces me han preguntado, yo tuve un amigo hace unos años que se suicidó y nada más que llegué al lugar me dijeron, bueno, ¿qué tú crees? ¿Tú que eres pastor? ¿Se fue para el infierno o no se fue para el infierno? Mira qué tema más delicado este. Y yo, bueno, le enseñé también sabiduría. Le dije, mira, yo pienso que todo el mundo, y eso es lo que creemos en nuestra iglesia local, yo pienso que todo el mundo al final, o como quiera que sea, al final, al principio, va a tener la oportunidad de encontrarse con Dios. Pero además, yo prefiero creer con fe de que se salvó y no que se fue al infierno. ¿Por qué tengo yo que condenar a alguien? Yo no soy Dios. Y yo prefiero tener esperanza de que mi Dios es tan bueno, de que se le mostró y esa persona se convirtió. Ahora, puede ser lo que sea, pero yo creo más en la gracia de Dios. Ahora, no estoy diciendo, obviamente, y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo vaya para el cielo, porque sabemos que hay características de personas que no van para el cielo que no van. Pero prefiero creerte que sí, que van y van, y ojalá que vayan y que el Señor los encuentre a todos por el camino. Pero no me pongo bravo. O sea, Señor, llévame al paraíso, y él le dijo, hoy estarás conmigo. Así que, estando claro de esto, eh, conozco en lo que van pensando su testimonio, contigo, conozco una persona, que no digo su nombre por ética, que estuvo mucho tiempo en la iglesia tradicional. Y en medio de una conversación, que fue por medio que casi prácticamente fue un debate, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Estuve mucho tiempo tratando de encontrar mi salvación por medio de plegarias, por medio de penitencias, por medio, no sé, de la Eucaristía. Había muchos modos de salvación. Sin embargo, nunca encontré esa paz que me dijera, eres salvo. ¿Por qué? Porque si yo pecaba, entonces tenía que cumplir, tenía que tener mi penitencia, pero entonces después entonces me sentía también culpable porque no se me quitaba de la mente aquel pecado tan grande que tenía. Entonces volvía y era capaz hasta de flagelarme para entonces no sentirme culpable. Pero ¿qué hice? Ah, bueno, cuando Jesús en su gracia lo entendí, su amor, y como aquel ladrón, bueno, delincuente, porque no es un ladrón, no se dice, la Biblia no dice que es un ladrón, sino un delincuente. El Señor le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Me di cuenta que todo tiene que ver con su gracia. Entonces, soy libre, pero ahora enfrento el pecado diferente. Ahora enfrento las cosas diferentes. Ahora no lo veo con condenación. Ahora no le fallo a Dios, no porque sé que me va a castigar, sino porque lo amo. Y le digo, Señor, como el Padre nuestro, líbrame del maligno, líbrame del mal porque no quiero pecar. Pero no, Señor, porque tú me castigues, sino porque te conozco y sé que tú eres bueno y no quiero herirte. Y esa es la diferencia de cuando sabemos de que hay gracia, ¿verdad? Y no hay legalismo, y no hay esa religión que casi siempre digo, esa religión que mata, porque si comes chicle y te cae, piensas que te vas para el infierno, o si no sé, o dejas o no haces cualquier tipo de cosas porque realmente piensas de que Dios solamente te está mirando, que es un viejito con barba ahí, con un bastón diciendo, a ver, fallaste, ahora la agarré, como si Dios no supiera todas las cosas, ¿no? Estoy esperando que peque para darte con el callado. Pero eso forma parte también de aquella religión que por los siglos también nos ha enseñado de que hay más legalismo, ¿no? que gracia. Entonces, esta persona se convierte y bueno, gracias a Dios, da su testimonio y dice, pues, gloria a Dios por su gracia. Entonces, habrá alguien que
haya pasado por algo parecido o alguien que pueda dar algún testimonio de esto que hemos estado viendo. O sea, no tiene que ser o puede haber conocido testimonio de alguien que le haya contado también. Todo esto es para glorificar a Dios, recuérdense. Y así de una buena vez marcamos de aquella gracia especial que fue para ti. Porque recuérdense, la gracia especial es porque eres tú. No es porque tiene nombre, no es porque tu gracia especial no es mi gracia especial. Lo que Dios hizo contigo, lo que va a hacer, no es lo que hizo conmigo. Y creo que no hay algo tan grande que nos avergüence que no podamos contar. Sí, 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 si esto glorifica al Señor. Así que, ¿quién me dice algo? 2 minuticos, no tiene que ser mucho. Le dije, si querían terminar temprano, tenían que dar su testimonio ya, sacarlo, sacar los micrófonos y ya. Mire, pastor, yo, y ya. Y yo le digo, está bien. ¿Quién me dice algo? ¿Quién me dice algo? ¿Quién me dice algo? A ver, yo sé que mi hermana Yoresi tiene un testimonio lindísimo. Entonces, mi hermana Yoresi, a lo mejor tú no fue, no, pero yo sé que algo tú tienes que compartirnos, porque usted es una mujer virtuosa. Pero esa virtud, hay veces, eso no viene así regalado. Eso es, bueno, sí viene regalado, parte de Dios, pero lo que no viene así tan fácil, ¿no? Sino que hay camino que caminar y va a quedar redundancia. Am, pero en base de qué, el testimonio, en base a lo que usted dijo, o Sí, pues bueno, si le parece algo sobre esto que hemos hablado, de, por ejemplo, el perdón de Dios, esta salvación, aún sin merecerla, con usted, porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho, o yo por lo menos decía, voy a ir donde está Dios porque yo sabía que tenía que, pero yo no me sentía limpio y decía, no, pero todavía hasta que no me sienta limpio, porque no me sentía merecedor de la gracia de Dios. Entonces decía, hasta que no me sienta limpio. Y también lo que hacía era que, bueno, era un descarado. Decía, bueno, no importa, si tengo tiempo, entonces sigo haciendo lo que quería hacer. Y bueno, siempre Dios me va a dar la oportunidad, pero no siempre es así, ¿no? Hay veces te apolima. Hay veces uno llega bien porque cree, pero otra vez llega apolimado porque te pasan cosas en la vida, ¿no? ¿Qué crees? bueno, sí, sí, yo sé que hay muchos testimonios. Yo pienso también que todos los que están aquí también tienen algo que compartir de que han vivido con el Señor. Pero una de las cosas que primero el Señor hizo en mi vida cuando, cuando de verdad me enamoré del Señor, porque a veces uno es cristiano, eh, pero en verdad le sirves, canta, yo cantaba, hacía de todo, pero era una pecadora. Hacía muchas cosas que estaban mal contra Dios y, y un día yo orando, hicieron un ayuno en la iglesia y el motivo del ayuno era verdaderamente arrepentirnos, pero entonces yo no sabía de qué yo me tenía que arrepentir porque yo me creía que era la súper, 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 súper. Entonces yo le dije al Señor que me mostrara mi corazón porque yo no sabía eh, que era lo que yo tenía mal. Imagínate qué orgullo tan grande todavía. Estoy trabajando con ese orgullo. Y entonces le dije que me mostrara mi corazón para yo entonces poder hacer algo, ¿no? Por mi mismo corazón, ¿no? Cuando el único que te limpia el corazón es Dios. En este caso de lo que es la liberación y lo que es la sanidad interior. Y entonces el Espíritu Santo me dejó sentir en mi corazón que no me podía mostrar mi corazón porque yo no podía, yo no iba a poder aguantar lo que había en mi corazón. Pero yo estaba como un poquito necia, ¿no? Con eso, que yo, sí, Señor, muéstrame mi corazón, yo voy a rendir todos mis problemas a tus pies y yo voy a dejar todo, que tú me laves, que tú me limpies. Y eso fue una de las experiencias más difíciles en mi vida porque cuando Dios te muestra algo en la vida tuya personal y tú te dejas llevar y de verdad, Dios vio mucho orgullo en mi corazón, pero también vio esa estrellita, ese foquito, poquito de fuego que había encendido que de verdad yo quería hacer un cambio en mi vida porque yo sabía que estaba mal, pero lo ocultaba mucho. Y entonces era una cosa horrible, horrible. Olía a azufre, peste,
dolor en mi corazón, había un dolor fuerte en el pecho, un fuego en mi pecho que me quemaba, que yo no podía soportarlo. Y entonces fue una experiencia muy difícil porque de verdad me dolía mucho. Y bueno, el Señor me mostró la falta de perdón que había, la falta de perdón que había en mi corazón. Gracias, mi hermanito Luis Sofi. La falta de perdón que había en mi corazón contra mis padres, mi familia, el abandono de mi papá, el abandono y todo eso. Yo decía que no, pero lo que sí quiero recalcar en este, y ya para que otros puedan tener oportunidad, es que cuando de verdad tú le haces un paso con el Señor y le dices al Señor que te muestre algún área en tu corazón, sobre todo en mi caso la soberbia, eh, de verdad Dios te muestra cosas y de verdad con el propósito de querer ser limpio, de querer ser renovado, de querer ser cambiado y el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros. Eso es más o menos por arribita lo que No, quería wow, mi compartir. hermana, no, eso más o menos no, eso es un testimoniazo. Déjame decirte que, y por eso es tan importante y hago esto, porque podemos hablar de mucha teología y lo vamos a hacer, porque claro que sí, pero hay algo que es irrefutable y es lo que Dios hace contigo. Yo puedo salir a decirle a la gente qué dice Juan, qué dice Pedro y qué dice Pablo. Y probablemente hasta el ateo que no sabe y no conoce me va a refutar y me va a decir, no, sí, pero también dice Santiago y mira, y Ezequiel, y mira, y las 10 vírgenes, y eso casi siempre te lo van a tratar de refutar. Ahora, hay algo que no te pueden refutar y es el cambio que yo doy testimonio de conocer a mi hermana, porque cuando yo conocí a mi hermana, yo, o sea, no conozco sus intimidades, sus cosas, ¿no? Sus problemas, no lo sé, pero hay algo característico en las personas que tú puedes ver cuando Dios está obrando. ¿Por qué? Porque tú puedes mentirle a todo el mundo, pero a Dios no. Y de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y tú puedes ver el progreso. El domingo estuve hablando de los corderos y de las ovejas. ¿Verdad? Y la actitud, la forma que se manifiestan los corderos no son las mismas que las ovejas. Ahora, cuando tú ves una oveja formada y en progreso, porque nunca vamos a estar, la obra nunca va a estar terminada, porque el Señor es el alfarero y lo hemos estado viendo con la serie que el hermano Marcelo predicó, donde esa obra, ¿verdad? Es hasta el día de la redención, el Señor, porque no somos perfectos. Pero hay algo que tú sí puedes ver y son los frutos, las reacciones, cómo la persona reacciona a un problema cuando lo ofenden, cuando, por ejemplo, que tal cuando te atacan un hijo. Tú eres capaz de decir, no, está bien, hermano, tuviste un problema con mi hijo y le faltaste respeto, y entonces yo te voy a perdonar. No, a esa hora la intención tuya es arrancarle la cabeza a la persona que le faltó el respeto al hijo tuyo. Entonces, ahí es donde tú puedes ver si realmente la gracia de Dios se ha manifestado, esa gracia especial sobre ti, y tú se la impartes a otras personas. Entonces, ¿quién me va a refutar eso? ¿Quién me va a refutar a mí que yo antiguamente, por medio de la noche, me tomaba 2 botellas de whisky, 24 de cerveza, me levantaba por la madrugada, seguía, jugaba, y ahora, o sea, ¿quién da testimonio de eso? Mi familia. ¿Pero por qué? Porque reconocieron la gracia de Dios en mí, yo la reconocí. Entonces, ¿quién me lo refuta? Nadie puede refutarme eso. Entonces, por eso es importante. Y entonces uno hace un canon, hace una vara de medida, porque muchas veces uno mismo no ve el progreso y uno mismo muchas veces es su propio enemigo y dice, no, no, porque no se siente digno. Y yo entiendo que uno delante de Dios se siente chiquito, pero ¿cómo uno se gloría con Pablo con los que se ríen, sabiendo de que o compartiendo lo que Dios hace contigo? Y diciendo, sí, está bien, ¿sabes de qué me glorío? Como dice Pablo, de que Cristo me amó y como Cristo me amó, me cambió. Refuta lo que tú quieras. Yo no sé el Cristo que tú crees, pero es mío, me cambió. Entonces, eso es gracia especial, eso es una gracia que es para mí. Quizás para ti, bueno, Dios actuó de otra manera y lo que sea, pero a mí Dios hizo esto y aquello. Entonces, gracias, mi hermana, gracias porque eso es un testimoniazo. Porque además, escucha, tampoco estamos hablando de cosas intangibles, estamos hablando de cosas que están dentro de uno, están hablando de cosas que son luchas internas con la cual es muy difícil
de pelear con ellas porque son pensamientos, son sentimientos, son inclusive tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con la formación, tiene que ver mucho con lo que te enseña la sociedad, por ejemplo, que es la mujer, de aquellas cosas que uno vivió anteriormente. Y dijo, bueno, porque yo conozco mujeres que decían, a mí nadie me va a pisotear porque quizás a lo mejor salieron de un divorcio, salieron de un problema que el marido la copiaba, y entonces, y es lógico que nadie les quiere, que no quiera que alguien le ponga el pie arriba, porque vino una bestia y le puso la mano arriba y la marcó para siempre. Entonces, claro que no. Pero ahora, cuando tú mides esto, cuando tú perdonas a la bestia y tú puedes dar testimonio y decir, ¿sabes qué? Fue la gracia de Dios. Y yo entiendo que estaba tan perdido como yo podría haber estado en aquel momento. Y de verdad, yo no voy a pasar la mano y voy a decir que la violencia, porque no aceptamos la violencia de ningún tipo. Pero hoy, desde nuestro ángulo, nuestra perspectiva, podemos decir, ojalá Dios lo perdone, como lo hizo conmigo, y ya las cosas son diferentes, porque ahora en mi presente no funcionan igual. ¿Por qué? Porque Dios me cambió. Porque su gracia está sobre mí. Y esa es la diferencia. Por eso es tan importante reconocer este tema, porque gracia que recibo es gracia que doy. Y verdad, y la Biblia lo dice, den por gracia lo que por gracia han recibido. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de que si tú cambias, a ver, si yo cambio, no estoy diciendo, yo hablo así, no es que estoy diciendo tú, sino me refiero a tú en general. Si cambiamos y somos capaces de impartir perdón, entonces estamos diciendo que por medio de ese perdón, aquellos que tú quieres que cambien van a cambiar. Si hay algo que vieron las personas, amigos míos, fue el cambio, me dijeron, y tengo amigos que todavía, o personas conocidos que me dicen, bueno, Pedro, yo no conozco, yo no creo en Dios, y son ateos, pero me dice, pero si un día yo voy a creer en el Dios, en un Dios voy a creer en ese que tú crees. ¿Y por qué voy a creer en ese que tú crees? Porque tú eras bien sinvergüencita. Y cuando teníamos tal, tú reaccionabas así, tú eras así, y ahora es diferente. Ahora ya tú no quitas, ahora tú das. Ya tú ahora no velas por ti, sino por los demás. Entonces, eso es la gracia. Por eso es tan importante. Amén. Entonces, bien, gracias, mi hermana. Gracias por ese poderoso testimonio que de paso se va a quedar en las redes y aquellas personas que ven se van a sentir identificados. Entonces, bien, ¿cómo se manifiesta esta gracia? Aquí está la clave del éxito. ¿Quieres ver cómo se manifiesta la gracia? Por medio de Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos a nuestro favor que ninguna religión tiene. Al Cristo que nosotros adoramos, fíjate, los hindú lo ven de una manera. Tienen a Krishna, tienen una serie de dioses y entre esos reconocen a Cristo como alguien iluminado. Está bien. Los musulmanes reconocen a Cristo como un profeta y está bien, perfecto, por lo menos saben que históricamente existió un Jesús. Pero el Jesús que nosotros tenemos es impartidor de gracia, es Dios también y por eso es que es diferente. Ahora, si tú tienes a ese Jesucristo, acuérdese que lo tiene todo. ¿Por qué? Porque marca la diferencia, no es un Jesús acusador. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera, el cual le dijo que lo vimos en la semana pasada, vete y no peques más? Pues entonces, por la ley, tendría que ser apedreada. Por otras culturas, a lo mejor hasta presa o lapidada. Pero con nuestro Cristo, por medio de su gracia, le dice, está bien, yo no estoy validando el pecado, estoy diciendo que tuviste varios maridos y ahora no tienes ninguno. Pero fíjate, vete y no peques más. Entonces, ese es el Jesús que nosotros necesitamos. Ese es el Jesús que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque si es el otro Jesús, entonces yo me viera en la obligación de practicar lo mismo que practican ellos. Entonces, hoy no estuviéramos aquí, todos tuviéramos capucha, estuviéramos velo y quizás la mujer realmente no pudiera tener el valor que tiene ahora. Pero sin embargo, por medio de Jesucristo y su palabra, hoy todos somos iguales. ¿Por qué? Por medio de su gracia. Entonces, Él es impartidor de gracia. Eso está Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Ahora, ejemplo, tenemos Isaías 9:2 y también tenemos Juan 1:14. Dice así,
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Y sabemos que el libro de Isaías es el protoevangelio que más profetiza de nuestro Señor Jesucristo y del Mesías. Pues obviamente está hablando de un pueblo el cual estaba lleno de leyes que de paso se inventaron 613, unos dicen que son 613, otros 615, más que para ayudar, sino para condenar a todas aquellas personas que fallaran y pecaran. Sin embargo, Isaías dice, este pueblo que andaba en tiniebla vio la luz, el cual es prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y este no solamente que se quedó en aquel pueblo, sino que fue manifestado, como dice Tito 2:11, para todos los hombres. Si vamos a Juan 1:14, dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué? Y de verdad. No solamente gracia, sino verdad. O sea, porque sabemos que la verdad muchas veces, en muchas ocasiones, o la mayoría, no nos gusta, nos ofende, pero la gracia de Dios cubre esa verdad que nos duele y que nos molesta. Por eso Jesús trajo verdad, trajo anestesia, perdón, trajo verdad para que sepamos lo que está mal, ¿verdad? Y también trajo gracia. Por eso es que muchas veces no nos gusta cuando se nos dice las cosas de frente. Si hay algo que me caracteriza a mí como persona y que me gustaría también que fueran así conmigo, es que me dijeran las cosas de frente, ¿no? Que me dijeran la verdad. Pero obviamente nos encantaría también tener de esa gracia que perdona, ese bálsamo que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted ve que hay verdad en un lugar llamándose casa o iglesia, bueno, no creo que en los centros de trabajo haya mucha verdad y mucho menos gracia, pero bueno, hay verdad y hay mucha gracia, entonces puede ser que Dios esté en ese lugar, ¿verdad? Y ese es el lugar que te conviene, un lugar que te enseña, pero no porque fallas, entonces te condena. Llaman a ese lugar iglesia, llaman a ese lugar hermano, llaman a ese lugar matrimonio, llaman a ese lugar relaciones. Entonces, si esa verdad viene acompañada de gracia, entonces es el lugar correcto. Entonces tiene al Dios correcto. Una mujer que había perdido toda la esperanza después de años de violencia doméstica y depresión. Esto es otro testimonio en la vida real. Fue invitada un día a una iglesia y escuchó que la luz de Cristo resplandecía en medio de las tinieblas. Y en ese momento automáticamente se alumbró el bombillo y dijo, pero claro, tinieblas las que hay en mi casa, problemas, dificultades, violencia doméstica. Y es difícil, hermano. Créeme que yo no minimizo eso porque si yo viví en un seno familiar donde aquello era primo, yo no lo puedo explicar, y tanto para los hijos también, donde los platos vuelan, donde inclusive la sangre corre, y tanto para ver para ver yo como niño, ver esas cosas que pasaban era sumamente difícil. Sin embargo, hay algo, y por eso es que me gusta creer en Jesucristo que creo, es que cuando entra a una casa, tú puedes entender que aunque hay problemas, porque realmente somos libres de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana y arruinar lo que querramos arruinar y de tomar las decisiones que querramos tomar, siempre con Cristo es diferente porque está esa luz que siempre que no es al final del túnel, porque ya si está al final del túnel, bueno, yo dice que con la gente cuando se muere está al final del túnel la luz, yo nunca lo he visto, ni que, bueno, pero siempre está esa luz, ¿verdad? Que es Jesús que por algún lado entra y te empieza a dar esperanza, ¿verdad? Y esta mujer no entendió, de hecho, esta mujer fue una de las mujeres que me habló a mí,
Bueno, le habló a Gema y Gema fue la que me habló a mí. El esposo se le paraba en la puerta. Mira, fíjese, ella iba a la iglesia con sus hijas, niñas de meses, y por ahí después decimos que los niños no pueden ir a la iglesia. Bebé, iba con el bebé a la iglesia y la ponía ahí como antes, ¿sí? En las bancas de la iglesia, ahí se ponía. Y el esposo empezó a dudar y decía que ella lo que tenía era un hombre que le estaba haciendo infiel. Y se le paraba en la puerta de la casa y le decía, de aquí no vas a salir, porque tú lo que me estás haciendo infiel. Y ahí arremetía y le caía a golpe a la mujer. Y ahí acababa con los hijos. Y ahí, y era muy difícil para ella, porque después salir de ahí a la iglesia y que le digan, no, Cristo te ama. Y si ¿cuál Cristo? Si me acaban de dar una mano a golpe en mi casa, que... Sin embargo, ella entendió y después veía y decía, pero es que hay algo, volvemos a lo que yo siento, a lo que Cristo hace en mí, pero hay algo que yo sé que aquí estoy experimentando que es diferente. Y todo paulatinamente empezó a cambiar hasta que finalmente el esposo cayó a los pies del Señor y hoy es un hombre de Dios, gloria a Dios por eso, pues ya tiene más de 15 o 20 años convertido. Pero eso fue un proceso, porque solamente la luz de Cristo entró en su casa un día. Y entonces bien, llegamos al tiempo del testimonio. ¿Habrá entrado esa luz en alguna ocasión a tu casa? No tienen que dar muchos detalles, pero sí sería bueno puntualizar algún testimonio con respecto a esto. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo te sorprendió? ¿No fue fácil? ¿No fue? Porque conozco mucha gente que dice, no, para mí fue fácil, ¿no? Y qué bueno, ojalá que todos fueran así de fácil. Pero la realidad es que Dios sorprende y su gracia alcanza y las familias cambian. Entonces, si eso pasó en alguna vida aquí presente, ¿habrá alguien que pueda testificar de ello? Yo te comparto algo. Bendiciones. Dígame, hermano. Bueno, para mí fue fácil. Lo difícil fue para mi familia, porque en el momento que mi familia se acercó a Dios, fue cuando la familia estaba pasando por un proceso, eh, procesos, déjame ver, un poquito difícil con mis hermanas. Y tuvieron que llegar por ¿cómo es que se dice? Por el látigo. Como yo estaba pequeño, lo mío fue fácil, simplemente me enamoré de Dios y aquí estoy. Gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Y así mismo Sofía se enamoró de usted. No, pero gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Pero la Biblia es clara, dice, aquel que no está enfermo no tiene que ir al doctor, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, el que sea santo se santifique más, y el que no lo ve, que se acerque al Señor. Pero gracias, mi hermano, gracias porque eso también me dice que o sea, la gracia es para todo el mundo. Y cada cual tiene su proceso, cada cual tiene su manera, y ninguna es menospreciada. Gloria a Dios que unos menos y otros después, y unos antes, otros después también, porque la vida no se acaba aquí. A veces vienen problemas y mira, a mí mismo, yo cuando, como les conté, desde niño viví momentos hermosos en el Señor, pero después, cuando me separé, aún que tenía esa añoranza y sabía que Dios existía, los cristianos que se apartan son más malos que el mismo diablo, para que sepa que el Señor los reprenda, para que sepa, porque debaten la Biblia, porque se la saben. Yo era de lo que decía, no, yo si Dios me da, yo voy ahí, si la brujería me da, yo voy para la brujería. Si quien sea que quiera, yo lo que tengo es que resolver, y lo sabía. Gracias a Dios por su gracia que me alcanza. Pero hubiese querido que hubiese sido, que nunca lo hubiese dejado, porque entonces hoy no hubiese tenido las secuelas que tengo, tanto emocional como físicamente. Pero gracias, mi hermano. ¿Sí? ¿Alguien más ah, que quiera compartir de cómo entró la luz a su vida? O sea, aquí todos decimos que conocemos al Señor, ¿no? Que Dios hizo algo en su vida. Todos tenemos que en algún momento eh, saber cuándo fue que Dios hizo la obra, ¿no? Así que bueno, bien. Entonces seguimos. Hay este tipo de gracia
que es especial. Es una gracia que transforma. Fíjate, qué importante es la gracia, porque todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con la gracia de Dios. Si Dios no pusiera su mano sobre nosotros, nada, de nada pasaría. Y por eso entendemos que de la nada no sale nada y que de la nada no pudo salir un pollito y que de la nada no pudo salir un ser humano. Por eso es que Dios tiene que estar involucrado en todo. Y por eso al principio dijimos, en el otro estudio, que gracias a la gracia de Dios había vida, había oxígeno, había moléculas, habían átomos. Entonces, es por la gracia de Dios común, pero especial en nosotros. Entonces, bien, si vamos a Romanos 3:24, aquí tenemos varios ejemplos que vamos a ver ahora de esta gracia que transforma. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, gratuitamente. No hay nada que podamos hacer por medio de nuestras obras que nos podamos ganar algo. Por eso le digo a la gente, no te condenes porque, o sea, si no tienes la motivación correcta, yo te recomiendo de que si vas a hacer algo, sepas por qué lo haces. Porque muchas veces, y entre todas las iglesias, ¿no? He visto muchas iglesias que si no se llenan de actividades, si no se hacen muchas cosas, fíjate, voy a poner los dos lados, ¿no? Entonces, no se sienten dignos de que Dios los haya salvado, porque al sentirse en deuda creen que algo pueden ganar porque Dios lo va a recompensar con aquello que hacen. Ahora, ¿cómo lo debemos ver nosotros? Es que nosotros hacemos o deberíamos, ¿verdad? Hacer lo que hacemos, las actividades, la santidad, no pecar, amar a Dios, porque ya Él nos administró su gracia. Y porque sabemos que somos deudores, pero no porque queremos pagarle, porque nunca le vamos a pagar a Dios, porque por cuanto hoy hagamos algo bueno y creamos que nos ganamos algo, a los 2 minutos, en el primer desliz, vamos a volver a perder y echar a perder todo aquello que creímos que ganamos. Entonces, no hay nada que podamos hacer para ser justificados delante de Dios, sino corresponder a su amor porque ya Él hizo, ¿verdad? Por eso es que le digo, muchas veces le digo a las personas, y casi siempre en la apertura se administra así, o sea, ¿a qué viniste hoy? Viniste a recibir algo y está bien, pero si cuando tú vas a la casa de Dios, usted va a dar, no estoy hablando de dinero, entiéndame, aunque forma parte de lo que, y de eso lo hemos hablado, forma parte de lo que debemos dar para el Señor. Pero no estoy hablando de dinero. ¿Qué viniste a dar? No solamente tus problemas, sino tu mejor adoración, tu mejor servicio, ¿verdad? Entrega a la suegra y de una buena vez le dice, Señor, o te la, te la voy a mandar. Pero todo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque corresponde, porque Dios se lo merece todo. Por eso, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que todo lo que tenemos y lo que somos son añadiduras. Son añadiduras. Todas son añadiduras. Entonces, bien, porque somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Veamos el caso de David. Y esto también se ha usado, lo usó la hermana Sofía y el hermano Pastor Marcelo también en los estudios que estuvo haciendo antes, que decía, Salmo 51:2 decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud, y ahí está, no una, no dos, sino multitudes, cantidades de piedades, ¿verdad? Borra mis rebeliones, o sea, esa gracia borra las rebeliones. Y aquí voy a entrar en algo que entro o no entro o no entro. Bueno, porque pudiéramos decir, ¿cuántos pecados me perdonó Dios?
según su gracia. Los pasados, los presentes, los futuros o solamente los pasados. Si tú miras el texto, ¿verdad? Te va a hablar de que borra mis rebeliones, no solamente las pasadas, sino las presentes y las futuras. Ahora, la diferencia es que esto no es un pasaporte, ¿verdad? Un pase directo para que tú vayas o para que yo o vayamos a pecar deliberadamente, porque sabemos la característica de aquel que peca deliberadamente, qué cosa es. Es hijo, dice la Biblia, de su padre, el diablo. O sea, de modo que si conocemos la gracia de Dios, me voy a dar cuenta que ya Él borró porque me eligió borrar todas aquellas rebeliones en el cual yo cometí, voy a cometer. La diferencia es como estaba diciendo mi hermana Yolexi, que decía, sí, pero ya yo quería, y eso es lo que le pasó a David, que decía, yo quiero que borres mis rebeliones según tu misericordia y tus piedades. E entonces así es como el Señor, sabiéndolo todo, Él borra. Ojo, no nos equivoquemos pensando de que si, porque Él borra mis rebeliones, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. No, hay un compromiso mayor. Si ya usted sabe que se las borra, entonces tenga cuidado, porque puede traer consecuencias. Entonces, por eso David lo decía, borra mi maldad, ¿verdad? Y límpiame de mi pecado, porque sabía David que aún, escuche esto, hermano, porque esto te va a ayudar, nos va a ayudar, porque ¿cuántos de nosotros hemos estado peleando con pecados ocultos de tiempos y tiempos y tiempos? Aquellos pecados que no le decimos a nadie, aquellos pecados que inclusive ni se lo contamos a Dios porque sabemos de que nos avergonzaríamos de que Dios, pensando de que Dios no lo sabe, ¿no? Y que no lo ve. Pero si somos seres humanos y hablamos de lo espiritual, sabemos que hay cosas que están en lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso, como decía mi madre Alessi, porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas, porque tú quieres, pero si no está ese moderador en el medio que dice, no, espérate, no, si yo no obro, tú no cambias, pero para que tú cambies tienes que entregarme tus pecados y no solamente entregármelo, sino el que yo quiera ver que tú quieres cambiar. Y ese era David. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, de no avergonzarnos. Yo sé que hay cosas que no se pueden ventilar y que no se le pueden ventilar a todo el mundo y no se los aconsejo porque no todo el mundo, le estaba diciendo el domingo, son amigos de verdad de todo el mundo. Y no todo el mundo tiene la madurez y el Espíritu Santo para de verdad aconsejarte como sería correcto, sobre todo característicamente con las damas, cuando muchas veces se convierte en chisme, se convierte, pues muchas veces eso es, dime, una vez me decía una persona en Cuba, me decía, no, pero dime qué es lo que tú, dime qué te está pasando por orar por ti. Y le decía, no, Dios lo sabe, tú ora por mí, pero no te tengo que decir qué cosa es lo que, qué cosa es lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque y muchas veces no es intencional, pero muchas veces, mira, no le digas a nadie, pero tú sabes que el hermano Pedro está pasando por esto y esto. Y cuando vaya por la tercera persona, ya aquello se desvirtuó completo, el hermano Pedro está en pecado, me lo dijo, es un descarado. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo no quiere edificar. Todo el mundo de verdad no quiere ayudarte o no puede porque no tiene la capacidad ¿verdad? Intelectual o también espiritual, porque no todo el mundo es capaz de cerrarse la lengua, la boca y decir, bueno, esto es un secreto de confesión que me lo dijeron a mí y bien, pues entonces yo no tengo que decírselo a nadie. Por eso es importante. Pero antes que se lo digas a nadie, es ir donde está nuestro Señor y decirle, Señor, tú conoces todas las cosas, como le dijo Pedro, Señor, tú conoces todas las cosas, ¿quién iré si solo tú si tienes palabra de vida? Aunque mi reprensión o mi disciplina sea la que sea. Señor, limpia mi pecado, limpia mis rebeliones, limpia mi maldad. ¿Por qué? Porque de eso se trata y eso sería una regla, un cano para decir después de mañana. De verdad, he estado tanto tiempo en la iglesia y he perdido mi tiempo. Porque de ahí viene otra cosa, hermano. Es que si yo si no quiero hacer una cosa, no la hago. Pero si yo me dispongo a hacer algo, lo voy a hacer con excelencia. Y si yo voy a ser cristiano, decía, vamos a ser cristianos.
vamos a hacerlo de verdad. Vamos por lo menos a intentar, y esto no es legalismo, es intentar. Yo no digo que no se caigan, al contrario, bueno, si se caen es porque están intentando, pero levántate y cree que Dios tiene gracia y que Dios es impartidor de amor y que Dios es impartidor de perdón. Y ahí, entonces, donde vas a ver el progreso, como estábamos diciendo ahora, de aquello que yo puedo ver, aunque las apariencias engañan, pero hay cosas que son espirituales que por mucho que tú creas no puedes engañar a las personas, o porque tú puedes engañar o podemos engañar a las personas por poco tiempo, o hay un dicho que dice por mucho tiempo, pero no todo el tiempo, algo así. Y hay algo que no puedes engañar a Dios ni a ti mismo por mucho tiempo porque te vas a sentir mal. Entonces, si digo soy y si no soy, entonces no soy y me voy al mundo y acabo. Pero no, pero si voy a hacer de verdad, lo hago y cambio y correspondo a Dios como Él quiere. ¿Por qué? Porque reconozco mi pecado y mi maldad. Primera de Timoteo 1, del 13 al 14 dice, habiendo yo sido antes blasfemio, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y mira que a mí, si hay una persona que siempre, hasta mi familia, hermano, hasta mi familia, que yo les pregunto, pero ven acá, cuando yo estaba en la calle, cuando yo estaba tomando, cuando estaba acabando, a ustedes no les importaba, lo celebraban, y ahora que no lo hago, y trato la manera de acercarme a Dios, y me das una cerveza y te digo que no, y me tratas de enseñar a una mujer y te digo que no, y eso te agrada. Entonces, te digo, no, porque antes, como decía Timoteo, bueno, antes era blasfemo, pero eso era antes por ignorancia, y ahora te agrada. Es el mismo diablo, hermano. El mismo diablo obrando. Y eso viene de las personas a veces que más uno quiere, de las personas que están más cerca. Por eso uno tiene que plantarse y decir, no es legalismo, es que yo también sé lo que era antes. Y porque la gracia de Dios me alcanzó, entonces por eso hoy soy como soy. Y le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese, no voy a virar hacia atrás. Porque tu estado o mi estado posterior yo sé que va a ser peor que el que tuve antes. Entonces, prefiero pasar por bobo, ir a saltar a mi iglesia, ir a escuchar la palabra, que estar en la calle, perdido, abrumado, debajo de un puente, como hubiera terminado yo antiguamente. Entonces, bien, viendo esta parte, ¿habrá alguien que tenga un testimonio que pueda contar sobre cómo la gracia de Dios fue de esta manera, o cómo si se impartió, si no, si tuvo misericordia contigo el Señor, como si hay alguna en ti puedes decir, bueno, yo antes era así, como decía Timoteo, pero ahora lo soy. Y no te estás vanagloriando, hermano, no te estás vanagloriando, porque además esto te compromete. ¿Habrá alguien que pueda dar testimonio de esto que hemos hablado? Y esto es en todas las áreas, porque, a ver, muchas veces decimos, no, porque yo no, yo era drogadicto. Y hay veces pensamos en eso, no, porque yo era alcohólico, no, pero, y cuando éramos chismosos, y cuando éramos envidiosos, y cuando éramos maldicientes, también, porque esas son las cosas que realmente las que más daños hacen, porque no son las que se ven. Amén. Entonces, ¿qué dice mi hermana María? Ah, bueno, ahí está mi hermano Saúl. Dígame, hermano. Bendiciones. El micrófono. No se escucha. No se escucha, mi hermano Saúl. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Amén. A mí, en realidad, en mi testimonio yo nunca fui, a veces yo oigo gente que dice, tiene su testimonio, yo nunca en realidad fue así
de malo, no sé, con malo siempre lo he sido, ¿verdad? Dice la palabra que nadie es bueno, pero el Señor. Pero obviamente si caemos de la gracia del Señor cuando pecamos y si no estamos en Cristo, estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, antes estaba en el mundo. Si iba a fiestas y si hacía cosas o lo que sea que yo hiciera, eh, igual a veces yo hablaba con Jessica ayer justo ayer no sé si era ayer o antes de ayer era que aunque sí hacía todas estas cosas, no sé si me pasa a mí, me pasó a mí nada más, pero como siempre sentía que no pertenecía a ese mundo, o sea, no pertenecía a esa vida, siempre había algo como que me llamaba a Dios, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero en ese sentido yo estaba pensando en eso mismo, aunque hay unos que de pronto hacen otras cosas más, o han hecho, o tienen testimonio más fuerte de cosas, aunque sí me han pasado cosas fuertes en mi vida, yo digo que de pronto hay personas que han tenido un testimonio aún más feo, que han salido un poquito más de cosas mucho más feas, pero aún así la gracia me alcanzó a mí y justo a mí y a mi hermano al mismo tiempo, y gracias a nosotros, pues, no, mi familia ha conocido al Señor también. Bueno, poquito a poquito, no ha sido fácil, pero por ejemplo, mi mamá también nos ha acompañado, ha venido a la iglesia y todo esto, entonces, y no, ella no era patrocinadora del cristianismo, así que cuando nosotros le contamos que íbamos a la iglesia, éramos como un poquito locos, ¿no? Nos veía como un poquito locos, eh, pero para la gloria de Dios estamos sirviéndole a Él, amén. So, eso. Mi hermano, no, pero es que mira, te voy a decir algo. Si hay alguien que puede dar testimonio de eso, es tu misma madre. Porque ahí volvemos a lo mismo. Tú le puedes mentir a quien sea, pero si hay una persona que tú no le puedes mentir a tu mamá, a tu mamá no le puedes mentir. ¿Por qué? Porque aún, aunque no se hayan criado, hay hijos que no se crían con madre, pero la madre tiene algo especial, sobre todo la mujer. Hay veces que dice que tiene un sexto sentido, pero la madre, mira, yo he estado aquí hemos estado hablando de Jaime y Jaime dice, algo está pasando. Ay, bueno, y yo no sé cómo lo sabe. No es que esté viendo el futuro ni nada de eso. Es que, oiga, es que es madre. Y los hijos salieron de su vientre, ¿no? Y te conocen. Es más, mira el reino animal. Escucha esto. Hay una perrita que tiene 10 cachorros y todos se parecen. ¿Cómo saben quién es quién? Es el instinto maternal. Mira, cuando las madres tienen tres o cuatro gemelos, puede ser, bueno, me hizo, creo que son dos, tres, bueno, cuando tienen tres o cuatro que son todos iguales. Trillizos y cuatrillizos. Exacto. ¿Cómo conoce a los Jesus? ¿Cómo los conoce? Y no, espérate, y cuando llama le dice, Katiuska, Berta, y tú dices, pero ¿de dónde? ¿Cómo las conoces? Porque, hermano, eso no hay manera, o sea, no hay manera. Entonces, entonces, es lo que te digo. Es importante porque ahora piénsalo de esta manera. Aún pasando o no pasando, Dios te dio una oportunidad que aún hasta los más buenos o los más malos, aparentemente entre buenos y malos, muchos, aunque tengan gracia, no pueden reconocer a Dios. Están tan ciegos. Por ejemplo, y yo sé que me voy a meter en problema con esto, pero díganme quién tiene mejores valores que los masones. Yo no creo que haya alguien que tenga mejores valores y principios que los masones. Además, para ser masón, tú no puedes entrar así por la puerta y decir, son como los judíos. Tú no puedes entrar así como Juana por tu casa y decir, quiero ser masón o quiero ser judío. Sin embargo, no conozco muchos, conozco algunos, pero no conozco muchos que se hayan convertido y que hayan reconocido a Jesucristo. De hecho, el principio es ir en contra del cristianismo. Entonces, que solo Dios en su gracia, siendo como haya sido, aparentemente no tan bueno o malo o bien bueno, que nos haya abierto los ojos y nos haya dejado verlo espiritualmente, hermano, esa es su gracia. Amén. Así que gracias, mi hermano, gracias, gracias, gracias. Entonces, adelanto.
¿qué es otra cosa que nos hace la gracia de Dios? Pues evidentemente nos hace nueva criatura. Y esta, si es el canon de los canon, que no voy a preguntarle a nadie si realmente el Señor los hizo nueva criatura o no, porque realmente todos debiéramos de decir que sí, pero realmente todos somos nuevas criaturas. Y esto es algo que usted debería de llevarse para la casa, ahí cuando usted está, cuando vaya a dormir, preguntar, Señor, ¿realmente soy nueva criatura? Porque si de modo, dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas las viejas son hechas nuevas. No, mentira. He aquí, todas son hechas nuevas. Me equivoqué. Entonces, bien, ¿qué es lo que está diciendo? Que inclusive, como estábamos diciendo ahora, si no hay gracia, no hay nueva criatura. Ahora, pensemos, ¿cuántas personas hemos conocido que han ido a la iglesia local? Sin pensar de aquellas personas que hemos conocido, por ejemplo, en campañas, en lugares que han pasado al frente y han dicho, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador y yo, lo que quiera que sea que hayan hecho como oración de salvación. Pensemos, ¿realmente se han convertido esas personas? ¿Realmente son nuevas criaturas? Ahora, iría más lejos que ahí. ¿Habrían todavía personas que tienen muchos años en la iglesia que todavía no son nuevas criaturas? Y que la gracia de Dios ha sido consecuente con ellos hasta el fin. Por eso muchas veces, hermano, vemos personas que están 10, 12 años y nunca pudieron vencer a su demonio. Y la gracia de Dios ha estado ahí, pero realmente nunca ha sido convertido, aún dando falsos testimonios. Por eso es que digo, no pregunto, porque eso es algo personal, eso es algo que debería yo cuestionarme. Ahora, obviamente, claro que hay evidencia. Tú ves una persona que sale de la prostitución, que se vende y va a la iglesia y está lleno de tatuaje. Ojo, no estoy diciendo que el tatuaje sea, bueno, porque yo sé por dónde viene la cosa, pero viene y no espera ser tan santo para venir a la iglesia, pero después entonces empieza a mejorar y dice, pues ya no vendo más mi cuerpo, ya no hago más droga. Mira, de hecho, también me quiero quitar los tatuajes porque bueno, ya no creo que sean necesarios por lo que sea, o que no sean de Dios o lo que sea, o cualquiera que sea, pues no, vamos a sacar los tatuajes porque eso puede traer problemas, aunque es así como estoy diciendo. Pero estamos hablando de cualquier cosa que cambie a la persona porque conoce, es una evidencia, obviamente, pero de verdad tenemos una vara para medir el centímetro y decir, esta persona realmente es una nueva criatura, solo por la gracia de Dios que obra en mí es que me puede o nos puede sostener al punto de poder yo en algún momento decir, sí, estoy caminando bien, veo mi progreso, me considero nueva criatura, he nacido de nuevo. Pero bien, esa la dejo ahí. Esa la dejo ahí. Entonces, bien, la gracia nos capacita para vivir en qué? En santidad. Ya casi con esto nos vamos. Si vamos a Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si vamos a Romanos 6:22 dice, pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puestos al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. Fíjate que es una cadena. La gracia maneja del pecado, pero entonces esto cosecha buenas obras, evidencia de que soy una nueva criatura, ¿verdad? Y bueno, sobre todo para mí con Dios, no para los demás, pero bueno, obviamente que los demás también se benefician de aquello que se cosecha, que es por medio de la santidad, bueno, lo que Dios hace. Y Dios se benefician porque por cuanto no traicionas, por ejemplo, no hieres sentimientos. Cuando eres una persona sincera y no eres mentiroso y lo practicas, entonces eres confiable, pues entonces empiezas a cosechar buenos amigos. Cuando, no sé, digamos,
lo que quiera que sea, cuando soy fiel, pues entonces tengo un buen matrimonio, los hijos empiezan a creer en mí, pues entonces también empiezan a creer en Dios, pues entonces como buen testimonio, todo cambia en todos los lugares. De hecho, te digo una cosa, y por eso es que decía el domingo, valoremos a las personas que Dios pone, ¿no? Porque sí he visto, por ejemplo, en el caso de líderes o pastores particularmente, que han estado toda la vida en una iglesia y después nos damos cuenta a los 20, 30 años que en realidad siempre fue un negocio o la persona realmente lo estaba haciendo por cualquier cosa del cual le beneficiaba y nunca le importaron las ovejas. Y esas eran las ovejas que más lo querían. O sea, no eran, nunca fueron accesibles, lucraban y esas eran las ovejas que lo querían. So, la santidad por sí sola, hermano, cuando viene con gracia, da resultados. Antes de ir a la conclusión, pues entonces, alguien tendría un testimonio de esto que hemos hablado. Nueva criatura, pero también aquella gracia que nos capacita. De hecho, digo, gracia que nos capacita para la santidad. De hecho, te digo, si tú por la mañana te levantas y no tienes ganas de ir a la iglesia, no tienes ganas de ir a la oración, pero vas, es por la gracia de Dios, que te está capacitando y te está enseñando para que camines en santidad, porque a los más que nos conviene, a nosotros. ¿Sí o no? A ver, ¿cuánta gente de nosotros, y eso lo dije creo el domingo pasado, cuánta gente de nosotros de verdad, hay veces se han levantado con ganas de decir, hoy este domingo sí me voy a levantar a las 8 de la mañana y me voy para la iglesia corriendo. Qué buena está la iglesia. Hoy sí voy a recibir lo que Dios tiene para mí. ¿A quién le ha pasado o no? La mayoría, yo estoy seguro que la mayoría viene cansancio, viene la semana que te pasa por arriba, a esa hora empiezas a ver los frijoles que se te queman porque invitaste a la familia y tienen que venir a comer, los hijos a esas horas que te van a visitar. Eh, ¿Sí o no? ¿Qué dice mi hermana Raquel? Que me está mirando como que, no, yo quiero, pero no la dejan, no la dejan. Saludos, hermano. Yo pienso que cuando uno viene a Cristo tiene un cambio, ¿no? Recibe una transformación y después de ahí Dios es el que hace un cambio en uno. Es un largo camino de llevar, pero también uno decide, ¿no? A veces no solamente el pecado y eso, uno va dejando cosas porque uno va conociendo a Cristo y Dios por medio de su palabra va hablando y uno va dejando poco a poco muchas cosas. Ahora, el ser cristiano no quiere decir que nosotros somos perfectos, somos humanos y estamos en ese camino. En mi caso, bueno, una pareja me habló del Señor y yo no quería nada con el evangelio. No quería nada porque no quería dejar las cosas mundanas, el mundo, la música. Me gustaba la música de los 70 y todas esas cosas. Y poco a poco hay personas que decían, no, pero ven, no, mira que después, lo que pasa es que también depende de la persona que lo mentorea a uno. Dice, cuando a mí me pasó, prácticamente me obligaron a dejar todo eso y no es así, no trabaja así. Pero en parte me sirvió, en parte yo pienso que las personas piensan que las personas son las que hacen las obras y no es las personas, es Dios el que hace la obra en uno. Y uno tiene que tener, pienso, un corazón dispuesto y abrir su corazón, como se llama Nayola, abrir su corazón a Dios, que sea Él el que transforme conforme el Espíritu Santo lo va guiando a uno por este camino. Pero sí, es muy bonito el caminar de Dios. Tengo muchos testimonios bonitos, pero este es un poco corto. Gracias, mi hermana, gracias. Pero fíjate que hay algo que a mí me llama la atención y creo que es una característica, ¿no? De aquella persona que la gracia de Dios que santifica está sobre ella. Y es que dice la palabra, porque ya el pecado no es mi Señor. Ahora, como tú estabas diciendo, hermana,
no es que soy impecable, es que cuando el pecado me asedia, cuando viene la tentación, inclusive con aquellas cosas que antes me gustaban, ya ahora yo puedo combatir y no me dejo arrastrar por aquello que me asedia, ¿verdad? No sé, yo puedo ver, por ejemplo, yo puedo compartir con cualquier persona que esté tomando. Yo a veces he llegado a lugares y me dicen, date un trago ahí. Y yo le digo, no, me dice, pero ahora te vas a hacer religioso. Le digo, no, el problema es que, primero que ya no me complace, ya no me llama la atención. Pero segundo es que yo pudiera estar aquí contigo. Lo que pasa es que cuando ya pasa el tiempo empiezas a hablar porquería, entonces no edifica. Entonces, o sea, no tengo nada que hablar contigo, empieza con tu borrachera, con tu pesadez, y entonces, ¿para qué voy a estar aquí? O sea, entonces, una característica es que esto, ya el pecado no se enseñorea, no es mi señor. ¿Quién es mi señor? Entonces, en ese momento donde estoy ahí, cuando el Espíritu Santo me dice, bueno, tú sabes, claro, obviamente no puedes coquetear con aquello que te hace daño, pero si lo ves de frente, si tú ves a tu Goliat de frente, ves al monstruo de frente y ves que ya no se enseñorea de ti, tú dices, la gracia de Dios está sobre mí, y estoy caminando en santidad. Y eso es un índice grandísimo, porque, a ver, como te estaba diciendo, ¿de qué vale de que me prohíban y que me quieran imponer de que voy a hacerlo? Por ejemplo, en aquellos lugares, no, tienes que ponerte la saya hasta los tobillos. Sí, pero no se aguanta la lengua dentro de la boca y tú estás en el chisme. Entonces, ¿para qué quieres la saya hasta los tobillos si en realidad no se aguanta la lengua en la boca? Entonces, Yo lo que digo, perdón, pastor, es que no son las personas las que hacen el cambio, es Dios el que hace el cambio. Uno decide dejar eso definitivamente y no compartir más con el mundo. Es uno, o sea, es la relación tuya con Dios lo que hace la transformación en uno. No las personas, no porque yo le diga, por ejemplo, ahorita en mi caso que fui a Nicaragua, a mi hermana le gusta tomar mucho licor y salimos a un lugar y ella se sentía, no tomó a lo mejor por respeto, pero se sentía que no estaba en su ambiente. Y lo mismo pasa con uno, ese no es el ambiente de uno. Pero ella decidió no compartir en ese aspecto de pedir una cerveza o pedir licor o salir a comer sanamente, porque para la persona alcohólica no hay ambiente, no hay de qué hablar, no hay de qué compartir, aún así con la familia, hasta uno se siente como raro. Y digo, wow, sí es verdad que en realidad se miraban como aburridos, como amargados, porque no hay un ambiente. De eso se trata. Pero sí, Dios hace la diferencia. Dios es lindo. Y le digo, vamos a orar para que el Señor te ayude a dejar todas esas cosas, porque en realidad te siento así como que no hay un ambiente en ti. amén, amén. También tenemos que tener en cuenta que a ver, la gracia de Dios viene e interviene en la vida de nosotros, pero nosotros tenemos algo que se llama libertad, donde de cualquier manera, por las decisiones que tomamos, podemos o no podemos caer o fallar, ¿no? Y por eso Dios no nos coloniza y nos dice, porque cuando decimos muchas veces, no, Dios lo hace todo, sí, Dios lo hace todo, pero nosotros tenemos que disponer como David, como decía al principio, límpiame, Señor, porque no tengo fuerzas, pero yo tengo que tener la disposición de querer que Él haga. Y entonces la acción está por la convicción de que Él está orando en mí, que yo con mis fuerzas no puedo. Entonces cuando no puedo, me tiro oro, me levanto y huyo, corro del pecado. Pero sí tengo que tener yo la disposición y la disponibilidad de no hacerlo, porque en cuanto nada más que empiece a coquetear, pues obviamente, claro que voy a volver a caer, porque no podemos creer no estar tan firme que no vayamos a caer, pues somos seres humanos, ¿verdad? Pero sí es un índice. Cuando veo que, por ejemplo, usted fue a Nicaragua y vio y no le llamó la atención y usted a lo mejor en algún momento dijo, bueno, aunque fuera no estuviera mal y ahora dice, bueno, no es que no quiero, no es que me vaya a condenar, es que no la necesito, no la quiero. Entonces eso da testimonio de su proceso, ¿no? De lo que usted está viviendo. Entonces, por eso es que ya no se enseñorea el pecado y de eso se trata, ya no me conquista, de eso es lo que se trata, de que antes tú llegabas a los lugares y tú eras la que decía, yo no, yo decía, ponme 3, 4, 5, dame más, no, ahora digo, no, está bien, tú sabes, yo no voy a compartir contigo porque eso no me conviene, no me gusta. Entonces no se va a enseñorear de mí. Entonces ya lo evito, ¿me entiendes? Trato la manera, bueno, si va a haber, no voy, trato la manera de que no involucrarme, a no ser que tenga algún motivo en específico,
de que, bueno, voy a hablar de Dios, voy a hablar de Cristo, pero trato de no exponerme. ¿Por qué? Porque no se enseñó de pecado y no doy testimonio de eso. Entonces, bien, con esto terminamos y podemos decir que la gracia especial y salvadora es el corazón del Evangelio. No es un esfuerzo humano ni un mérito alcanzado, sino el don divino que nos libera del pecado y nos conduce a la vida eterna, alcanzando, sino el don divino que nos libera del pecado y nos conduce a la vida eterna. Entonces, podemos resumir y concluir que en Cristo esa gracia se manifestó de manera plena, que nos salva gratuitamente, que nos transforma y nos justifica, que nos hace nueva criatura y nos capacita para vivir en santidad. Esta gracia no es una teoría, es una experiencia real en la vida del creyente. Cambia historia, restaura lo que estaba perdido y da esperanza a lo que parecía imposible. Por eso, todo hijo de Dios puede proclamar con certeza: soy lo que soy por la gracia de Dios y su gracia no ha sido en vano en mí. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:10. Entonces, para terminar, tenemos algunos minutos. Me gustaría que pudiéramos responder estas preguntas, que dicen así: según Efesios 2 del 8 al 9, la salvación es un don de Dios y no por obra. Pero ¿de qué manera la practicas? ¿Podríamos caer en el error de creer que ganamos la salvación con nuestros méritos? En Tito 2:11 se afirma que la gracia de Dios se manifestó en Cristo. ¿Qué significa para ti que Jesús mismo sea la expresión máxima de la gracia de Dios? Si vamos a Romanos 3:24, dice Pablo: somos justificados gratuitamente por la gracia. ¿Cómo cambia esta verdad? Y el ejemplo de David en el Salmo 51, la manera en que ves tus propios pecados y la restauración también. Y segunda de Corintios 5:17 dice, o nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Qué parte de nuestra vida o de tu vida refleja ya esta transformación? ¿Y qué área todavía necesita rendir a la gracia de Dios, como Jacob y también la mujer samaritana? Y Romanos 6:14 nos enseña que el pecado no tiene dominio, y eso es lo que estábamos hablando sobre nosotros, porque estamos que bajo la gracia. ¿Qué ejemplos actuales muestran que la gracia de Dios puede darnos poder para resistir la tentación, como cualquiera que pueda hacer? Por ejemplo, en el caso de José, como sucedió con él. Y también Tito 2:12 nos muestra que la gracia nos enseña a vivir en santidad. ¿De qué manera la gracia te motiva, más que te acuse, a obedecer a Dios que el temor al castigo? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué dice mi hermana Maritza, que me está haciendo señas ahí, que la veo que me dice: no, yo quiero, me estaba haciendo así? Hermana Maritza, usted me quería decir algo. Sí, saca el micrófono, hermana, saca el micrófono. Dígame, ¿qué me quería decir? ¿Tiene el micrófono puesto? Ah, bueno. Ah, no. Ah, Apriete el micrófono. Ahí ahí, está. ahí. Ya, Eso ya, es. ya, ya, ya. No, no me saquen hoy como ejemplo para nada. Está bien. Me gustó mucho entrar y me siento bien. Ah, ok. Pero no, no voy a, no, 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 no hoy, no hoy, otro día. A ver, no se preocupe, hermana. Muchas gracias. Lo que pasa es que la hermana Karina también me estaba levantando la mano, entonces no quería que, me entiende, que me pasara, porque ella siempre habla y ya, y es hasta el final. Así que dígame, mi hermana Karina, ¿qué me quería decir? Yo estaba diciendo, yo no, yo no. No, ¿qué le digo? Que la gracia nos enseña a vivir más en santidad. Pues me imagino lo que traes. Bueno, yo creo que todos hemos recibido ese regalo del Señor, de su gracia en nuestra vida, unos por que crecieron con el Señor y otros cuando conocimos después. Y
y de cierto modo el Señor ha tenido misericordia con nosotros, nos ha cambiado, nos ha sacado de ese lugar donde vivíamos, donde tal vez unos pueden decir, yo no era pecador porque no vivía haciendo cosas malas en el sentido de decir drogadicción, prostitución y todo eso, pero yo creo que todos hemos hecho cosas malas y Dios ha sido bueno con nosotros. En mi caso, obviamente, también. También no voy a contar todo mi testimonio, pero bueno, Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia, con mi familia, mi esposo, mi hijo, conmigo, y de ahí yo cuando conocí al Señor, yo le hablaba a mi familia por teléfono de aquí a México, platicándoles lo que yo recibía en la iglesia. Y de ahí mi mamá se empezó a convertir y mi otra hermana y los que faltan, pero Dios ha sido bueno. Amén. Amén. O sea que le echó picante a los tacos. Amén. Claro que sí, hermana, pero mira, además, le voy a decir algo. No importa cómo seamos, siempre hay tiempo para cambiar. No importa cómo seamos, porque hay veces, eh, no tiene que ser conductas malas, pero hay veces no son las mejores. Y quizás, por eso la Biblia dice muchas veces que cuando el hombre no está convertido, la mujer santifica al hombre con su manera de actuar y de obrar, ¿no? Y su testimonio. Entonces, ¿qué tal que su familia, por en ese caso, no estoy diciendo que sea así, pero miremoslo de esta manera, un caso hipotético, que su familia estuviera viendo el antes y el después, cómo ahora, cómo trataba a su esposo, cómo antes no lo era, qué atenta eras o no, cómo aún sin merecer, recuerda, esto es hipotético, no estoy diciendo que sea su caso, estoy diciendo porque fue ahora me dijo de su familia en México, ¿no? Pero que esté viendo que, por ejemplo, en la Karina de antes, no era la Karina ahora, que si el esposo, por ejemplo, le decía cualquier cosa, ella entonces le contestaba y ahora, y entonces se peleaban delante de la familia y entonces se iban a los golpes y entonces, no sé. Igual tengo un ejemplo. Y ahora, cuando ven el cambio, dicen, wow, pero mi hija no era así, mi prima, mi tía, mi sobrina, algo está pasando ahí, yo no sé. Y si por si acaso ella dice que es un tal Dios ahí que conoció, que se llama Jesús y que es el que está orando en mi vida, y la cambió, dice, bueno, quizás a lo mejor cuando vaya a discutir con mi esposa o con mi esposo, entonces a lo mejor ese tal Jesús también pueda cambiarlo a él, lo pueda cambiar a él. Y por ahí empieza, ¿no? Pero uno nunca sabe. Entonces, no, muchas veces no quiere decir que estemos tan mal, sino que muchas veces podemos estar mejor. Y es, o no mejor, hay veces cambian las perspectivas, como la gente ve las cosas y solamente con verlo de hecho, eso fue algo que a mi familia impacta, ¿no? A ver, por ejemplo, los soberbios, lo maltratador que era de las mujeres o cómo eran mis relaciones entre amigos, lo que quieran. Veían y decían, no, pero este no. De hecho, cuando yo me convierto, cuando yo reconozco al Señor, en el trabajo me decían, no, algo tú tienes que tener ahí guardado en mente porque tú no eres así. No te hagas el santico. Y no me creían. No me creían, me decían, no, tarde o temprano, y para ganarme la confianza de la gente, mi hermano, tuve que pasar tiempo y que me ofendieran y que me pasaran por arriba. Y yo miraba y decía, pero no puede ser, Señor, no, esto, a mí no, ¿sabes? Porque si hay algo que yo no podía, era que aceptar que me faltaran el respeto, o que me gritaran, o que me quitaran las cosas, eso a mí me molestaba muchísimo. Muchísimo. Entonces, la gente que lo sabía, para probarme lo hacían. Entonces, muchas veces, pero es mi caso, pero cualquier caso puede ser ejemplo. Amén. Entonces, bien, ¿qué me querías decir, hermano Walter? Que faltan 4 minutos. ¿Qué me decía? Sí, el micrófono estaba Sí, ahora sí, cerrado. sí. No, que el Señor a mí cuando me tocó, me tocó, ¿no? Yo creo que estaba predispuesto, yo estaba ya con la puerta abierta. Yo, y lo reconozco, yo fui mujeriego toda mi vida, ¿no? Nunca respeté a la madre de mis hijos y nada, pues estoy metido en el mundo de la televisión, de la publicidad en el Perú, chiquillo, la pasaba bonito.
durante años, durante años, durante años. Recuerdo cuando me divorcio y tomo la decisión de venir a vivir a este país y conozco a mi esposa. Yo recuerdo que ella me contó que Marcelo, pues, ella estaba visitando la iglesia. Y yo le pedí que me llevara. Y yo acepté al Señor en Clínica del Alma. Y nunca me voy a olvidar las palabras de Marcelo, ¿no? En la iglesia chiquita, que siempre le he dicho que esa fue mi hogar, mi corazoncito, y fue donde, no sé, donde sentí cosas que nunca había sentido en mi vida, ¿no? Y recuerdo cuando Marcelo dice, los que tienen que aceptar al Señor, ese fue el segundo domingo que yo fui, recuerdo. Me dice, levanten su silla, levanten los brazos y repitan estas palabras. No te miento, no les miento a todos ustedes, ¿no? Buenas noches ante todo, ahora no los he saludado. Cuando yo repetía las palabras, vi todo rojo, todo rojo, todo rojo, rojo, rojo. Y esta es una historia que se le he contado a las personas cuando yo me he convertido. Y cuando termino de decir esas palabras, vi todo azul. Fue impresionante, 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 impresionante. Y boom, empecé a llorar y llorar y llorar. Y recuerdo que no paré de llorar, ¿no? Y así fueron muchos domingos. Yo recuerdo cuando Marcelo invitaba al frente, yo salía y veía cantar a Sofía y Olexi y a todos. Y uy, uf, hasta el día de hoy, o sea, no sé. Y el Señor me cambió y estoy felizmente casado. Tengo 10 años con mi esposa, la respeto, la amo. Antes, cuando yo vivía en el Perú, viajaba y trataba de irme de Lima porque no quería estar ahí. Y ahora es todo lo contrario. O sea, cuando tengo que ir por trabajo a Lima, quiero ir con mi esposa. Me siento vacío cuando no estoy con ella. Y el Señor cambió mi vida. Y mis amigos que me ven me dicen, oye, tú estás loco, ¿no? Y no estoy loco, simplemente, o sea, me siento feliz, me siento tranquilo conmigo mismo y nada, y el Señor es a quien lo tengo delante, ¿no? Hasta el día de hoy y me siento feliz y me siento contento y esa es una de las historias, ¿no? Pero nada, me siento feliz y contento, de verdad. Amén, gracias, hermano. Y eso es suficiente y siempre lo vas a tener Sí, presente para el día que cuando mires hacia atrás, pues, porque yo lo hago mucho, ¿no? Sobre todo cuando tengo tiempos difíciles, tiempos que me cargan. Y como hombre, yo entiendo, porque nosotros los hombres somos, muchas veces no hablamos muchas cosas, pero sí analizamos mucho, ¿no? sí, Somos diferentes a las damas. Y cuando vamos para atrás y decimos, wow, sería de verdad necesario que volviera hacia atrás. Y esa experiencia que te marcó, que te sí. llevó a reconocer la gracia, tú dices, no, no, es que eso yo no lo cambio por nada. No, Pueden venirme los pensamientos que sea, pero lo que yo he logrado sí, con el no, Señor, y te digo, no me gané ningún Oscar, ni al mejor artista, ni al mejor actor, ni nada, simplemente le hice daño a la gente. O sea, y yo recuerdo que un día salí de la iglesia, y no hablo solamente de la madre de mis hijos, de todas mis parejas anteriores. Recuerdo que la llamé y le dije, oye, por un si acaso, si alguna vez te he dañado o alguna vez hice algo, te pido disculpas, ¿no? Lógicamente que yo nunca le dije que le engañé, ¿no? Pero bueno entender pocas palabras, ¿no? Pero ahora es todo lo contrario, o sea, no sé, me siento lleno, me siento feliz, o sea, mi esposa es mi mundo, ¿no? Y no sé, me siento contento, o sea, me siento lleno, me siento, no sé, o sea, no sé, no sé, me siento contento. Sé que el Señor me tocó y obró en mí y me siento feliz por eso, ¿no? te liberó. Eso es lo más importante. Cuando el Señor Sí, llega, libera, rompe todo eso, sí. pues ese es el comienzo que uno empieza en ese caminar, que como si fuera un niño, pero empieza a Pero, confiar. pero yo cuando veo a la gente que ahora hace eso, me molesta, me fastidia. O sea, y se los digo, o sea, no hagan eso. Si no quieres estar con la persona, termina, corta tu relación, lo que fuese, pero no dañes, porque no solamente es la esposa, son los hijos y son todos los que vienen atrás, ¿no? Ahora que yo estoy al otro lado de la cancha, me doy cuenta de las cosas, pero cuando uno está metido ahí, no te das cuenta, ¿no? Pero tengo amigos que me molestan, me dicen Pastor Lublin o Rabino Walter o lo que fuese, ¿no? Pero ya están acostumbrados, ¿no? Ya, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, eso es Bueno, parte de... muchas gracias, hermano. Muchas gracias por ese testimonio. Nada, Y eso es lo que vale, eso es lo importante. Yo digo, estas son las cosas que se quedan para toda la vida y sí, ojalá nuestros hijos puedan ver, ¿no? Bueno, hay veces uno no dice que nada cambia por cabeza ajena, pero lo que sí está plasmado es que la gracia de Dios es la que puede, Dios con su gracia es la que puede hacer todo lo que ha hecho
en nosotros y todo lo que va a hacer, porque Él va a terminar lo que comenzó. Así que, mis hermanos, muchas gracias, estamos en el tiempo. Pues entonces tenemos que despedirnos. Y bueno, quisiera que hubiera un voluntario que pudiera orar para despedirnos y así, bueno, para ir a descansar. Un voluntario que no tenga que escoger. A la una, un voluntario. A las dos, un voluntario. ¿Por qué nuestra hermana María Ahmed no nos despide en oración? Gracias, mi hermana, gracias. Gracias por Amén, amén. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te pido que bendiga a cada uno que se conectaron, Señor. También los que no se conectaron, Señor. Que incómodalos, Señor, para que se conecten la próxima vez, Señor. Bendice a nuestro pastor Pedro por este mensaje que dio y también por nuestro pastor Marcelo, Señor. Bendice su vida, Señor. Protégelo, sánalo, Señor, que lo extrañamos mucho y que esperemos verlo pronto. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque por tu gracia, Señor, por nuestra vida. Gracias porque tú lo escogiste, Señor, lo salvaste, Señor. Y estás con nosotros todo el paso de nuestro camino, Señor, y siempre estás ahí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Gracias, gracias a todos por estar. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Gracias. Amén. Saludos a Bendiciones. Marcelito. Buenas noches. Buenas noches.